Un paseo para recordar Nicholas Sparks, capítulo 12. Tenía leucemia. Lo sabía desde el verano. Cuando me lo dijo me quedé blanco. Un puñado de imágenes atravesó mi mente a gran velocidad. Fue como si en ese breve instante el tiempo se hubiera detenido de repente y comprendí todo lo que había pasado entre nosotros. Entendí por qué ella me había pedido que aceptara el papel de Thornton en la obra de teatro. Comprendí por qué, después de que acabáramos la función, Herbert le había susurrado al oído, con lágrimas en los ojos, que ella era su ángel. Comprendí por qué Herbert tenía un aspecto tan cansado últimamente y por qué parecía incómodo con la idea de que yo pasara todos los días por su casa a ver a Jane. De repente, todas las piezas encajaban en el rompecabezas, porque ella quería que aquella Navidad fuera especial en el orfanato. ¿Por qué no creía que pudiera ir a la universidad? ¿Por qué me había regalado la Biblia? Todo tenía sentido y al mismo tiempo nada parecía tener sentido. Jane Sullivan tenía leucemia. Jane, la dulce Jane, se estaba muriendo. Mi Jane. No, no, susurré consternado. Seguro que se trata de un error. Pero no había ningún error. Cuando volvió a decírmelo, perdí el mundo de vista. Noté que la cabeza empezaba a darme vueltas y me aferré a Jane con fuerza para no perder el equilibrio. En la calle vi a un hombre y una mujer que caminaban hacia nosotros con las cabezas gachas y las manos en los sombreros para evitar que salieran volando con el vendaval. Un perro atravesó la calle trotando y se detuvo a olisquear unos arbustos. En la otra acera había un hombre encaramado a una escalera de mano, retirando las luces de Navidad de la fachada. Escenas normales de la vida diaria, acciones en las que no me había fijado hasta entonces. De repente me enfurecían. Cerré los ojos, deseando poder despertar de aquella espantosa pesadilla. Lo siento, Landon, seguía repitiendo ella una y otra vez. Sin embargo, era yo quien debería pedirle perdón. Ahora lo sé, pero mi confusión me mantenía paralizado, incapaz de articular ni una sola palabra. Sabía que no se trataba de una pesadilla. Volví a abrazarla, sin saber qué otra cosa podía hacer, mientras las lágrimas rodaban por mis ojos, intentando sin éxito comportarme como la roca firme que creo que ella necesitaba. Lloramos juntos y en medio de la calle durante un buen rato, a escasos metros de su casa. Volvimos a llorar cuando Herbert abrió la puerta y vio nuestras caras, y al instante comprendió que yo sabía su secreto. Lloramos cuando mi madre nos estrechó contra su pecho y se puso a hipar desconsoladamente, con tanta fuerza que tanto la criada como la cocinera quisieron llamar al médico, porque pensaron que a mi padre le había ocurrido algo grave. El domingo, Herbert anunció la noticia a la congregación. Su cara era una máscara de pura angustia y miedo, y tuvieron que ayudarlo a sentarse en su silla, incluso antes de que acabara de hablar. Toda la congregación se quedó muda de incredulidad ante la terrible noticia, como a la espera de que alguien soltara algún comentario jocoso acerca de aquella inverosímil broma de mal gusto. Entonces de repente empezaron los lamentos. Nos sentamos con Herbert al día siguiente, al día con Jane, el día que Jane me lo contó, y ella contestó pacientemente a todas mis preguntas. No sabía cuánto tiempo le quedaba de vida, me dijo. No, no había nada que los médicos pudieran hacer. Era una rara forma de la enfermedad, le habían dicho, una que no respondía a los tratamientos disponibles. Sí, cuando había empezado el año escolar se encontraba bien, no había sido hasta las últimas semanas que había empezado a notar los efectos. Así es como progresa, me explicó. Te sientes bien y entonces cuando tu cuerpo ya no puede seguir luchando, empiezas a acusar el dolor y el cansancio. Conteniendo mis lágrimas, no pude evitar pensar en la obra de teatro, pero todos los ensayos para la función, esos días tan largos, quizás no debería saber. Quizás, me interrumpió ella. Me estrechó cariñosamente la mano antes de proseguir.
pero la función ha sido lo que me ha mantenido llena de energía durante todo este tiempo. Me dijo que habían pasado 7 meses desde que le habían diagnosticado la enfermedad. Los médicos le habían dado un año, quizás menos. Hoy en día todo habría sido diferente. Hoy en día Jane podría haber seguido un tratamiento. Hoy en día Jane probablemente viviría, pero la historia que te estoy contando sucedió hace 40 años y yo sabía lo que significaba. Solo un milagro podía salvarla. ¿Por qué no me lo has dicho? Esa fue la única pregunta que no formulé, la única pregunta que no podía apartarme de mi mente. Aquella noche no pegué ojo y a la mañana siguiente aún tenía los ojos hinchados. Había pasado de la conmoción a la negación, luego a la tristeza, después a la rabia y de nuevo al mismo estado inicial de conmoción durante toda la noche, deseando que no fuera verdad y rezando, rezando para que solo se tratara de una horrible pesadilla de la que pudiera despertar. Al día siguiente estábamos en el comedor de su casa. El día que Herbert lo anunció a la congregación era el 10 de enero de 1959. Jane no parecía tan deprimida como pensé que la encontraría, pero, claro, llevaba 7 meses conviviendo con aquella realidad. Ella y Herbert habían sido los únicos que lo sabían, y ninguno de los dos había confiado ni siquiera en mí. Me sentía dolido y asustado al mismo tiempo. He tomado una decisión, me dijo Jane. Creo que será mejor que no se lo cuente a nadie más, y le he pedido a mi padre que haga lo mismo. Ya has visto cómo ha reaccionado la gente hoy en la iglesia. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Si solo te quedaran unos pocos meses de vida, seguro que eso no sería lo que querrías, ¿verdad? Sabía que tenía razón, aún así su decisión no allanaba el camino. Por primera vez en la vida me sentía profundamente consternado y perdido. Hasta entonces no había experimentado la muerte de nadie cercano a mí, al menos nadie que recordara. Mi abuela había muerto cuando yo tenía 3 años, pero no guardaba ningún recuerdo de ella, ni tan solo de su funeral. Había oído historias sobre ella, por supuesto, tanto por parte de mi padre como de mi abuelo, pero para mí solo se trataba de eso, de historias que igualmente podría haber leído en el periódico sobre una mujer a la que nunca llegué a conocer. Aunque mi padre me llevaba con él al cementerio para depositar flores sobre su tumba, nunca albergué ningún sentimiento por mi abuela, solo sentía pena por las personas que ella había dejado atrás. Nadie en mi familia ni en mi círculo de amigos había tenido que enfrentarse a una situación similar. Jane solo tenía 17 años, pero se estaba muriendo, aunque al mismo tiempo estaba llena de vida. Yo tenía miedo, mucho más miedo del que jamás había experimentado hasta entonces, no solo por ella, sino también por mí. Vivía con temor de cometer un error, hacer o decir algo que pudiera ofenderla. ¿Era correcto que me enojara en su presencia? ¿Era correcto conversar del futuro con ella? A causa del miedo, me resultaba extremadamente difícil hablar con Jane, aunque se mostraba más que paciente conmigo. A causa del miedo me di cuenta de otra cosa, algo que aún empeoraba más la situación. No había conocido a Jane, a la verdadera Jane, antes de que estuviera enferma. Había empezado a pasar horas con ella solo unos pocos meses antes, y solo hacía 18 días que me había enamorado. Esos 18 días se me antojaban como mi vida entera, pero en esos momentos, cuando la miraba, lo único que podía hacer era preguntarme cuántos días más nos quedaban para estar juntos. El lunes Jane no fue al instituto y por algún motivo supe que ya no volvería a recorrer esos pasillos nunca más. Ya nunca la vería leyendo la Biblia sola a la hora de comer. Nunca vería su cardigán marrón abriéndose paso entre la multitud mientras se dirigía a su siguiente clase. Jane ya no volvería a estudiar más, nunca recibiría su diploma.
Aquel primer día de vuelta al instituto, no pude concentrarme en nada mientras permanecía sentada en clase, escuchando cómo un profesor tras otro nos anunciaba lo que ya era el dominio público. Las reacciones fueron similares a las del domingo en la iglesia. Las chicas lloraban, los chicos bajaban la cabeza. Todos contaban historias sobre ella, como si Jane ya hubiera muerto. ¿Qué podemos hacer?, se preguntaban en voz alta y me miraban en busca de respuestas. A mí lo único que se me ocurría era contestar con un no lo sé. Salí del instituto antes de que acabaran las clases, me salté todas las asignaturas de la tarde y fui directamente a casa. Cuando llamé a la puerta, Jane abrió y se comportó con la misma disposición alegre de siempre, como si al parecer no le importara nada en el mundo. Landon, me saludó. ¡Qué sorpresa! Se inclinó para besarme y yo le devolví el beso, a pesar de que la situación me provocaba unas ganas enormes de llorar. Mi padre no está en casa, pero si quieres podemos sentarnos en el porche. ¿Cómo puedes hacerlo?, le pregunté súbitamente. ¿Cómo puedes fingir que no pasa nada? No finjo que no pasa nada, Landon. Deja que vaya a buscar el abrigo para que podamos sentarnos un rato aquí afuera y charlar, ¿de acuerdo? Me sonrió a la espera de mi respuesta. Asentí con los labios prietos. Se inclinó hacia mí y me dio una palmadita en el brazo. Enseguida vuelvo, dijo. Enfilé hacia la silla y me senté. Jane salió un momento más tarde. Llevaba un abrigo grueso y un sombrero para resguardarse del frío. La borrasca había pasado. El tiempo no era tan gélido como el fin de semana previo. Sin embargo, para ella resultaba excesivamente crudo. Hoy no has ido al instituto, comenté. Ella bajó la vista y asintió. ¿Ya? ¿Mañana irás a clase? A pesar de que ya sabía la respuesta, necesitaba escucharla de sus labios. Landon, no volveré al instituto, respondió despacio. ¿Por qué? ¿Acaso te encuentras peor? Empecé a hipar y ella alargó el brazo y me estrechó la mano. No, la verdad es que hoy me encuentro bastante bien. Lo que pasa es que quiero estar en casa por las mañanas antes de que mi padre se marche al despacho. Quiero pasar tanto tiempo como pueda con él. Antes de morir, quería decir, aunque no lo dijo. A mí me invadió un pesado sentimiento de angustia y no pude contestar. Cuando los médicos nos lo comunicaron, prosiguió Jane, me aconsejaron que intentara llevar una vida normal durante tanto tiempo como fuera posible. Me aseguraron que eso me ayudaría a mantenerme fuerte y con energía. No hay nada normal en esta situación, argumenté con amargura. Lo sé. ¿No tienes miedo? Esperaba que Jane dijera que no, que dijera algo sabio como haría un adulto, o que alegara que no siempre podíamos comprender los designios del Señor. Apartó la vista. Sí, admitió finalmente. Claro que tengo miedo. Entonces, ¿por qué no lo demuestras? Sí que lo hago cuando estoy sola. ¿No confías en mí? No, no es eso, me corrigió, pero sé que tú también tienes miedo. Empecé a rezar para que se obrara un milagro. En teoría, los milagros suceden a veces. Había leído algunos casos en la prensa, personas que recuperaban la movilidad de sus piernas después de que les hubieran asegurado que nunca más volverían a andar, o gente que sobrevivía a un terrible accidente cuando ya no quedaban esperanzas. De vez en cuando, un predicador itinerante instalaba una tienda de lona en las afueras de Beaufort y mucha gente del pueblo se desplazaba hasta allí para ver cómo curaba a los enfermos. Yo había ido un par de veces y aunque pensaba que la mayoría de esas curaciones no eran más que un ingenioso espectáculo de magia, porque casi nunca reconocía a ninguna de las personas que se curaban, a veces había ciertas cosas que ni yo mismo podía explicarme. El viejo Snew, el panadero del pueblo, había estado en la Gran Guerra, luchando con una unidad de artillería detrás de las trincheras, y tras tantos meses bombardeando al enemigo, se había quedado sordo de un oído.
No fingía, la verdad es que el pobre estaba totalmente sordo, y los chicos nos aprovechábamos de ello para robarle alguno que otro pastelito de canela. Pero el predicador empezó a rezar con fervor y luego depositó la mano en la parte lateral de la cabeza de Snew. Este lanzó un grito agudo, tan potente que la gente dio un respingo en las sillas. Su cara se ensombreció con una mueca de horror, como si el predicador le acabara de atizar con un hierro candente. Pero entonces sacudió la cabeza lentamente y miró a su alrededor y soltó: Puedo ir de nuevo, aunque ni siquiera él se lo creía. El Señor puede obrar milagros, exclamó el predicador mientras Snew regresaba a su silla. Sí, milagros. El Señor escucha nuestras plegarias. Así que aquella noche abrí la Biblia con Jane, que Jane me había regalado en Navidad, y empecé a leer. Había oído recitar partes en la Biblia y en clase, pero con la franqueza solo recordaba los enunciados. El Señor enviando las 7 plagas para que los israelitas pudieran abandonar Egipto, Jonás engullido por una ballena, Jesús caminando sobre las aguas o despertando a Lázaro entre los muertos. También recordaba otras cosas importantes referentes a la Biblia. Sabía que en muchos de sus capítulos aparecía el Señor haciendo algo espectacular, pero no los había leído todos. Como cristianos nos centrábamos en el Nuevo Testamento. Desconocía los hechos narrados en el Antiguo Testamento, como en los libros de Josué, Ruth o Joel. La primera noche leí el Génesis, la segunda, el Éxodo, la tercera, el Levítico, seguido por los Números y el Deuteronomio. En algunos momentos avanzaba un poco despacio, especialmente cuando explicaban las leyes. Sin embargo, no podía parar de leer. Era un acto compulsivo que no alcanzaba a comprender. Una noche, ya era muy tarde y estaba cansado. Llegué a los salmos, supe que eso era lo que buscaba. Todo el mundo ha oído el salmo de David que empieza: El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero yo quería leerlos todos, porque se suponía que ninguno era más importante que los demás. Al cabo de una hora llegué a unos versículos subrayados y supuse que Jane los había marcado porque significaban algo para ella. El texto decía así: Señor, tú eres mi roca, a ti te pido ayuda. No te desentiendas de mí, porque no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Escucha la voz de mis ruegos cuando te clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. Cerré la Biblia con lágrimas en los ojos, incapaz de terminar el salmo. No sé por qué, pero estuve seguro de que Jane lo había subrayado expresamente para mí. No sé qué hacer, balbuceé abatido con la vista fija en la tenue luz de la lámpara de mi habitación. Mi madre y yo estábamos sentados en mi cama. El mes de enero tocaba su fin, el mes más duro de toda mi vida, y sabía que en febrero la situación no haría más que empeorar. Sé que te resulta muy duro, murmuró ella, pero no hay nada que puedas hacer. No me refiero a que Jane esté enferma, ya sé que no hay nada que pueda hacer. Me refiero a Jane y a mí. Mi madre me miró con ternura. Estaba preocupada por Jane, pero también lo estaba por mí. Me cuesta mucho hablar con ella. Cuando la miro, pienso en el día en que ya no podré verla, así que en el instituto me paso el rato pensando en ella. Deseo estar a su lado, pero cuando voy a casa no sé qué decir. No sé si hay algo que puedas decir para ayudarla a que se sienta mejor. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi madre me miró con tristeza, me rodeó por el hombro con un brazo y murmuró: La quieres mucho, ¿verdad? Con todo mi corazón. Su cara reflejaba tanta tristeza como jamás había visto. ¿Qué es lo que te dicta tu corazón? No lo sé. Puede que te estés esforzando excesivamente por escucharlo, indicó con dulzura. Al día siguiente me sentía un poco mejor al lado de Jane, aunque no mucho.
Antes de llegar a su casa, me dije a mí mismo que no diría nada que pudiera desanimarla, que intentaría hablarle tal y como lo hacía antes, con naturalidad. Me senté en el sofá y le conté anécdotas sobre mis amigos. La puse al día acerca de los últimos éxitos del equipo de baloncesto. Le dije que todavía no tenía noticias de la Universidad de Carolina del Norte, pero que esperaba saber algo en las próximas semanas. Le conté cosas sobre mis ganas de graduarme del instituto. Le hablé como si ella fuera a ir al instituto la semana siguiente, y sé que mientras hablaba, mi nerviosismo debía ser más que evidente. Jane sonreía y asentía con la cabeza en los momentos apropiados, formulando preguntas de tanto en tanto. Finalmente, cuando me callé, creo que ambos sabíamos que era la última vez que intentaría recurrir a esa táctica. A ninguno de los dos nos pareció adecuada. Mi corazón me decía exactamente lo mismo. Volví a sumergirme en la Biblia, con la esperanza de que me sirviera de guía. ¿Qué tal estás?, le pregunté al cabo de unos días. Por entonces Jane había perdido más peso, su piel empezaba a adoptar un ligero color cetrino y los huesos en sus manos comenzaban a marcarse de una forma exagerada a través de su piel. De nuevo vi maratones. Estábamos dentro de su casa en el comedor. Fuera el frío era demasiado intenso para Jane. A pesar de ello, todavía estaba guapa. Estoy bien, dijo sonriendo con valentía. Los médicos me han dado muchas medicinas para el dolor y parece que sí me ayudan un poco. Yo iba a verla todos los días. Las horas parecían ralentizarse y al mismo tiempo pasar con enorme rapidez. ¿Quieres que te traiga algo? No, gracias. Eché un vistazo a la estancia, después volví a mirarla. He estado leyendo la Biblia, anuncié finalmente. ¿De veras? Su cara se iluminó, recordándome el ángel que había visto en la función de teatro. No podía creer que solo hubieran transcurrido 6 semanas. Quería que lo supieras. Me alegra que me lo hayas dicho. Anoche leí el libro de Job, cuando cuenta cómo Dios quiso probar la fe de Job. Ella sonrió y me dio una palmadita en el brazo. Noté la agradable suavidad de su mano sobre mi piel. Deberías de leer todos otros capítulos. Ahí no se muestra a un Dios demasiado piadoso. ¿Por qué le hizo semejante prueba? No lo sé, respondió. ¿Alguna vez te sientes como Job? James sonrió con un leve brillo en los ojos. A veces. Pero tú no has perdido la fe. No. Sabía que Jane no la había perdido, pero creo que yo estaba perdiendo la mía. ¿Es porque crees que quizás te curarás? No, es porque es lo único que me queda. Después de aquella conversación empezamos a leer la Biblia juntos. En cierto modo parecía lo correcto, sin embargo mi corazón seguía diciéndome que todavía había algo más que podía hacer. Por la noche no podía pegar ojo y me preguntaba qué podía hacer. Leer la Biblia nos apartó la oportunidad de centrarnos en algo. De repente la relación entre Jamie y yo empezó a ser más fluida, quizás porque ya no estaba tan obses- obsegado con la idea de no cometer un error que pudiera ofenderla, que pedía ser más idóneo que leer la Biblia. Aunque mis conocimientos sobre las Sagradas Escrituras no fueran tan vastos como los de ella, creo que Jane apreció el gesto. De vez en cuando, mientras leíamos juntos, emplazaba la mano sobre mi rodilla y simplemente escuchaba mientras mi voz llenaba la estancia. Otras veces me sentaba a su lado en el sofá y me dedicaba a contemplar la Biblia a la vez que observaba a Jane de soslayo. De repente no nos poníamos a leer un pasaje o un salmo, quizás un proverbio, y entonces le preguntaba qué pensaba al respecto. Jane siempre tenía una respuesta y yo asentía con la cabeza, reflexionando sobre sus palabras. A veces era ella quien pedía mi opinión. Entonces me esforzaba por dar una respuesta juiciosa, aunque había momentos en que me lanzaba algún farol, y entonces tenía la certeza de que ella lo sabía.
¿De verdad significa eso para ti? Me preguntaba, y yo me frotaba la barbilla y reflexionaba unos instantes antes de volver a intentarlo. En ocasiones, sin embargo, no lograba concentrarme al notar el suave tacto de su mano en mi rodilla. Un viernes por la noche la llevé a cenar a mi casa. Mi madre se sentó con nosotros al principio, pero a la hora de los postres se retiró al estudio para que pudiéramos estar los dos solos. Estaba bien allí, sentado con Jane, y sabía que ella también se sentía cómoda. Últimamente no salía mucho de su casa, así que era una ocasión especial. Desde que había Desde que me había contado de la enfermedad, había dejado de recogerse el pelo en un moño, y a mí me sorprendía tan gratamente como el primer día en que se lo había visto suelto. Ella estaba contemplando la vitrina con las piezas de porcelana. Mi madre tenía una de esas vitrinas con luces en el interior cuando rodeé la mesa y le cogí la mano. Gracias por venir esta noche, le dije. Ella centró nuevamente su atención en mí. Gracias por invitarme. Hice una pausa. ¿Cómo está tu padre? Jane suspiró. No muy bien, me preocupa mucho. Te quiere muchísimo, ya lo sabes. Sí, lo sé. Y yo también, declaré. Y cuando lo hice, Jane desvió la vista. Por lo visto, al oírme decir eso otra vez, se había asustado de nuevo. ¿Seguirás pasando por mi casa? Me preguntó, incluso después de que, ya sabes, cuando le apreté la mano sin ejercer demasiada presión, solo lo bastante como para reafirmarme en mi declaración. Si tú quieres que vaya, iré. No tenemos que seguir leyendo la Biblia si no quieres. Sí, me apetece que sigamos leyendo juntos, respondí. Ella sonrió. Eres un buen amigo, Landon. No sé qué haría sin ti. Ella me apretó la mano, devolviéndome el favor. Allí sentada delante de mí parecía radiante. Te quiero, Jane, repetí, y esta vez ella no se asustó. En lugar de eso me miró a los ojos, desde el otro lado de la mesa, y pude ver cómo sus bellos ojos azules empezaban a brillar. Jane suspiró al tiempo que desviaba la mirada, se pasó la mano por el pelo y volvió a mirarme. A los ojos le besé la mano y le sonreí agradecido. Yo también te quiero, susurró finalmente. Esas eran las palabras que tanto había deseado escuchar. No sé si Jane le había contado a Herbert lo que sentía por mí, aunque lo dudo, porque él no alteró su rutina en absoluto. Como de costumbre, se marchaba de casa cuando yo iba a visitar a Jane después del instituto, y así continuó. Yo llamaba a la puerta y escuchaba mientras Herbert le decía a Jane que se iba y que regresaría al cabo de un par de horas. Muy bien, papá, oía que ella le contestaba. Entonces esperaba a que él abriera la puerta. Cuando me dejaba entrar, Herbert buscaba en el armario del pasillo y se ponía el abrigo y el sombrero en silencio. Luego se abrochaba todos los botones antes de salir de casa. Llevaba un abrigo anticuado, largo y negro, como una gabardina de las que estaban de moda a principios del siglo. Casi nunca me dirigía la palabra, ni siquiera después de que se enterara de que Jane y yo habíamos empezado a leer la Biblia juntos. A pesar de que era evidente que no le hacía la menor gracia que yo entrara en su casa si él no estaba, no le quedó más remedio que ceder. Sabía que en parte la razón se debía a que no quería que Jane cogiera frío si se sentaba en el porche, y la única alternativa era que él se quedara en casa mientras yo estaba allí. Pero creo que Herbert necesitaba pasar un rato solo, y que esa era la verdadera razón de aquella suerte de claudicación. No tuvo que especificarme las normas de la casa, pues pude verlas reflejadas en sus ojos la primera vez que me dijo que podía quedarme. Sabía que solo podía estar en el comedor, en ninguna estancia más. Jane
Todavía podía moverse con bastante soltura a pesar de que el invierno estaba siendo realmente duro. En las últimas semanas de enero había soplado un viento gélido durante 9 días, seguidos de 3 jornadas de lluvia tormentosas. A Jane no le apetecía salir de casa con un tiempo tan desapacible, aunque cuando Herbert se marchaba, a veces salíamos al porche solo un par de minutos para tomar un poco de aire fresco. Cuando lo hacíamos, no podía evitar preocuparme por ella. Mientras leíamos la Biblia, la gente llamaba a la puerta por lo menos 3 veces todos los días. Siempre había alguien que se dejaba caer con algo de comida o simplemente para saludar. Incluso Eric y Margaret pasaron a verla a pesar de que Jane no tenía permiso. Los invitó a entrar. Los 4 nos sentamos en el comedor y charlamos un rato, aunque tanto Eric como Margaret no se atrevían a mirar a Jane a la cara. Los dos estaban visiblemente nerviosos, por lo que necesitaron un par de minutos para reunir fuerzas y decir por qué habían ido a verla. Eric anunció que había ido a disculparse y añadió que no comprendía cómo era posible que eso le pasara precisamente a ella. También le había llevado algo. Una mano temblorosa depositó un sobre encima de la mesa. Se expresaba con dificultad y con una emoción desmedida. Nunca antes lo había visto tan afectado por algo. Eres una persona con un corazón tan generoso, le dijo Jane, con voz entrecortada. Aunque es algo que daba por sentado y sé que no siempre me había comportado debidamente contigo, quiero que sepas que lo siento. Nunca en mi vida me he arrepentido tanto de algo. Hizo una pausa y se secó la comisura del ojo. Probablemente serás la persona más buena que jamás conozca. Mientras intentaba contener las lágrimas que pugnaban por escapar de sus ojos y carraspeaba nervioso, Margaret se había desmoronado y lloraba desconsoladamente en el sofá, incapaz de hablar. Cuando Eric acabó, Jane se secó las lágrimas que empañaban sus mejillas, se puso de pie despacio y sonrió. Acto seguido, abrió los brazos en un gesto conciliador. Eric se abrazó a ella y al final rompió a llorar mientras ella le acariciaba el pelo, murmurándole palabras de consuelo. Los dos continuaron abrazados durante un buen rato mientras Eric hipaba, hasta que exhausto no pudo seguir llorando. Entonces fue el turno de Margaret. Ella y Jane repitieron exactamente el mismo ritual. Cuando Eric y Margaret estuvieron listos para marcharse, se pusieron las chaquetas y miraron a Jane por última vez, como si quisiera inmortalizar su imagen. No me queda duda de que querían recordarla tal y como la veían en aquel momento. Jane estaba preciosa. No te rindas, dijo Eric de camino a la puerta. Rezaré por ti, igual que el resto del pueblo. Entonces me miró, se me acercó y me propinó una palmada en el hombro. Y tú tampoco te rindas, me alentó con los ojos enrojecidos. Mientras los veía marcharse, supe que nunca me había sentido tan orgulloso de ellos como en ese momento. Más tarde, abrimos el sobre y vimos lo que Eric había hecho. Sin decírnoslo, se había encargado de recolectar más de $400 para el orfanato. Yo esperaba el milagro, pero no llegaba. A principios de febrero, los médicos incrementaron el número de pastillas que Jane tomaba para paliar el dolor. Las dosis más altas le provocaban mareos y se cayó 2 veces al suelo mientras se dirigía al cuarto de baño. En una de las ocasiones se golpeó la cabeza contra el lavabo. Después del incidente, insistió para que le redujeran la medicación, a lo que los médicos cedieron a regañadientes. Aunque podía andar bien, el dolor se iba intensificando y a veces incluso esbozaba una mueca de sufrimiento con tan solo levantar el brazo. La leucemia es una enfermedad de la sangre, una enfermedad que se va propagando por el cuerpo de forma inevitable. No había forma de escapar de ella mientras el corazón de Jane seguía latiendo. La enfermedad también debilitaba el resto de su cuerpo,
apoderándose de sus músculos, haciendo que incluso las acciones más sencillas resultaran arduas tareas. En la primera semana de febrero, Jane perdió casi 3 kilos y pronto le resultó difícil incluso caminar, a menos que se tratara de distancias cortas. Eso, claro, si era capaz de soportar el dolor, que no tardó de subyugarla. Volvió otra vez a las pastillas, aceptando los mareos en lugar del dolor. Con todo, seguíamos leyendo la Biblia. Cada vez que visitaba a Jane, la encontraba en el sofá con la Biblia ya abierta. Sabía que al final sí quería seguir con aquello. Su padre tendría que llevarla en brazos hasta el sofá, aunque Jane nunca dijo nada al respecto. Los dos sabíamos lo que eso significaba. Se acababa el tiempo, pero mi corazón todavía me decía que había algo más que podía hacer. El 14 de febrero, el día de San Valentín, Jane eligió un pasaje de los Corintios que significaba mucho para ella. Me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad, era el pasaje que quería que leyeran en su boda. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita con la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jane era en esencia como aquel pasaje. 3 días más tarde, cuando la temperatura ascendió tímidamente, le enseñé algo maravilloso, algo que dudaba que Jane hubiera visto antes, algo que sabía que le encantaría ver. La parte oriental de Carolina del Norte es una zona especialmente bonita, goza de un clima templado y en su mayor parte de una geografía maravillosa. En ningún otro lugar esto es más evidente que en Boogie Bags, una isla justo a tocar de la costa, cerca del pueblo donde Jane y yo nos habíamos criado, con con sus 40 kilómetros de largo y sus casi 2 kilómetros de ancho. Esta isla es un bello reducto de la naturaleza. Se expande de este a oeste, abrazando la línea de la costa a tan solo 1 kilómetro a la orilla. Los que la habitan tienen la suerte de presenciar espectaculares amaneceres y atardeceres todos los días del año sobre la vastedad del imponente océano Atlántico. Jane estaba de pie, bien abrigada, a mi lado, en la punta del Huron Steam Pier, mientras aquel perfecto atardecer sureño se ceñía sobre nosotros. Señalé a lo lejos y le pedí que esperara. Podía ver las pequeñas nubes de vapor que se formaban cada vez que expirábamos. Por cada por cada 2 nubes suyas, una nube mía. Tuve que sostener a Jane mientras permanecíamos allí de pie. Parecía más ligera que las hojas de un árbol que caen en otoño, pero yo sabía que la experiencia valía la pena. No pasó mucho rato antes de que la resplandeciente luna surcara los cráteres y iniciara su pausado ascenso sobre el mar, inundando con un prisma de luz las aguas que lentamente se iban oscureciendo. Era un prisma que se dividía en 1000 fragmentos, a cual más bello. En ese mismo instante, el sol alcanzaba la línea del horizonte en la dirección opuesta, imprimiendo tonalidades rojas, ocres y amarillas en el cielo, como si el reino celestial hubiera abierto sus puertas para dejar escapar toda la belleza de sus confines sagrados. El océano se trocó de color plata dorada mientras los dos astros reflejaban sus tintes mutantes. Las aguas rizadas y resplandecientes con la luz cambiante ofrecían una visión celestial, casi como si se tratara de la aurora de los tiempos. El sol continuó descendiendo, lanzando sus destellos hasta tan lejos como alcanzaba la vista. Al final lentamente desapareció bajo las olas. La luna irisada continuó su pausado ascenso mientras adoptaba 1 millar de matices amarillos.
cada uno más pálido que el anterior, hasta finalmente abrazar el color de las estrellas. Jane pareció Jay presenció el espectáculo en silencio, con mi brazo firme alrededor de su cintura, respirando con dificultad. El cielo se tornaba negro y las primeras luces titilantes empezaban a aparecer en la distante bóveda celeste. La abracé con suavidad, la besé en ambas mejillas y después finalmente en los labios. Lo que acabas de ver, dije, es el puro reflejo de lo que siento por ti. Una semana más tarde, Jane empezó a ir al hospital con más frecuencia, aunque ella insistía en que no quería quedarse a pasar la noche. Quiero morir en casa, repetía sin vacilar. Dado que los médicos no podían hacer nada por ella, no les quedaba más remedio que aceptar sus deseos, al menos de momento. He estado pensando en los últimos meses, le dije una tarde. Estábamos sentados en el comedor, cogidos de la mano mientras leíamos la Biblia. La enfermedad le había descarnado las mejillas y su melena empezaba a perder su lustre natural. Aún así, sus ojos, aquellos adorables ojos azules, seguían siendo tan bellos como siempre. No creo haber visto nada tan hermoso en la vida. Yo también he estado pensando en lo mismo, comentó ella. Desde el primer día en la clase de la señorita Garber, cuando me miraste y sonreíste, sabías que yo sería Tom Thornton en la obra, ¿no es verdad? Jane asintió. Sí. Y cuando te pedí si querías ser mi pareja en el baile de inauguración del curso, me hiciste prometer que no me enamoraría de ti, pero sabías que me enamoraría, ¿verdad? Sus ojos refulgían con un destello travieso. Sí. ¿Cómo lo sabías? Ella se encogió de hombros sin contestar. Permanecimos sentados en silencio unos instantes, contemplando la lluvia que se estrellaba contra las ventanas. Cuando te dije que rezaba por ti, ¿a qué crees que me refería?, me preguntó. La enfermedad continuó su progresión, acelerando su declive a medida que se acercaba a los meses de marzo. Jane tomaba más medicamentos para paliar el dolor y las náuseas persistentes le quitaban el apetito. Cada día estaba más débil, tanto que parecía que no tardaría mucho en ingresar inevitablemente en el hospital, a pesar de sus deseos. Fueron mi madre y mi padre los que evitaron esa posibilidad. Mi padre habría regresado a casa en coche desde Washington precipitadamente, a pesar de que el Congreso todavía estaba en sesión. Por lo visto, mi madre lo había llamado y le había dicho que si no iba a casa de inmediato podía quedarse en Washington para siempre. Cuando le contó lo que pasaba, mi padre se lamentó de que Herbert jamás aceptaría su ayuda, que las heridas eran demasiado profundas, que era demasiado tarde para hacer algo. No se trata de tu familia, ni tampoco del reverendo Sullivan, ni nada de lo que sucedió en el pasado, le respondió ella, negándose a aceptar su respuesta. Se trata de nuestro hijo, que está enamorado de una joven que necesita nuestra ayuda, así que ya puedes ir buscando la forma de ayudarla. No sé qué es lo que mi padre le dijo a Herbert, ni qué promesas tuvo que hacer, ni cuánto dinero le costó todo aquello. Lo único que sé es que de repente Jane se vio rodeada de una maquinaria muy cara que le proporcionaba todas las medicaciones que necesitaba y estaba vigilada las 24 horas por 2 enfermeras, mientras que un médico pasaba a verla varias veces al día. Jane podría quedarse en casa. Aquella noche lloré en el hombro de mi padre, por primera vez en mi vida. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté a Jane. Ella estaba en la cama bajo las mantas. En el brazo llevaba un tubo que le administraba la medicación que necesitaba. Tenía la cara pálida y su cuerpo era tan ligero como una pluma. Apenas podía caminar. Cuando lo hacía tenía que apoyarse en alguien. Todos nos arrepentimos de alguna cosa, Landon, contestó, pero he disfrutado de una vida maravillosa. ¿Cómo puedes decir eso con todo lo que estás pasando?, me lamenté alzando la voz incapaz de ocultar mi angustia.
Ella me apretó la mano sin apenas fuerza, al tiempo que me sonreía con ternura. Tienes razón, esto, admitió mientras echaba un vistazo a su alrededor. Podría ser mejor. A pesar de mis lágrimas, me eché a reír y me sentí culpable por mi reacción. Se suponía que era yo quien tenía que animarla, y no al contrario. Jane prosiguió. Pero aparte de esto, he sido feliz, de verdad. Tengo un padre maravilloso que me ha enseñado a amar a Dios. Si miro atrás, sé que he hecho todo lo que he podido para ayudar a los desvalidos. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Incluso me he enamorado de alguien que me corresponde con los mismos sentimientos. Al oír sus palabras, no pude más que besarle la mano. Luego me la llevé hasta la mejilla. No es justo, me rebelé. Ella no contestó. ¿Todavía tienes miedo? Le pregunté. Sí, yo también, admití. Lo sé y lo siento. ¿Qué puedo hacer? Me lamenté desesperado. Ya no sé qué es lo que se supone que he de hacer. ¿Por qué no lees un rato para mí? Asentí con la cabeza, aunque no estaba seguro de si sería capaz de llegar al final de la página sin desmoronarme. Por favor, señor, dime qué he de hacer. Mamá, dije más tarde aquella noche. ¿Sí? Estábamos sentados en el sofá del estudio. El fuego que crepitaba en la chimenea iluminaba la estancia. Aquella tarde Jane se había quedado dormida mientras yo leía en voz alta. Como sabía que necesitaba descansar, decidí salir al comedor sin hacer ruidos. Antes, sin embargo, la besé con ternura en la mejilla. Era un beso inocente, pero Herbert entró justo en aquel instante y acerté a distinguir el choque de emociones que reflejaban sus ojos. El reverendo me miraba fijamente. Él sabía que yo amaba a su hija, pero también sabía que había infringido una de las normas de su casa, aunque no me lo hubiera explicitado de palabra. Si Jane hubiera estado bien, sé que nunca más me habría permitido poner los pies en su hogar. No dije nada ni intenté excusarme, simplemente me encaminé hacia la puerta en silencio. Realmente no podía culparlo. Había descubierto que las horas que compartía con Jane me llenaba de la energía suficiente como para que no me afectara el comportamiento de su padre. Si algo me había enseñado Jane a lo largo de aquellos meses, era que las acciones, no los pensamientos ni las intenciones, eran la verdadera forma de juzgar a los demás, y sabía que Herbert me permitiría entrar en la habitación de Jane al día siguiente. Estaba pensando en eso mientras permanecía sentado junto a mi madre en el sofá. ¿Crees que tenemos un designio en la vida?, le pregunté. Era la primera vez que le formulaba una pregunta tan profunda, pero la situación que estaba viviendo no era normal. No estoy segura de si entiendo tu pregunta, me contestó frunciendo el ceño. Quiero decir, ¿cómo sabes lo que se supone que has de hacer? ¿Me estás preguntando por las horas que pasas con Jane? Asentí despacio, aunque seguía sintiéndome totalmente confuso. Más o menos. Sé que estoy haciendo lo correcto, pero falta algo. Paso mucho rato con ella, hablamos y leemos la Biblia, pero... Hice una pausa. Mi madre acabó el razonamiento por mí. ¿Crees que deberías hacer algo más? Asentí nuevamente. No sé si hay algo más que puedas hacer, cielo, respondió con suavidad. Entonces, ¿por qué me siento así? Ella acortó la distancia entre nosotros en el sofá y durante unos instantes contemplamos las llamas juntos, en silencio. Creo que es porque estás asustado y te sientes impotente. A pesar de que lo estás intentando, la situación no hace más que empeorar para los dos, y cuando más lo intentas, todo parece tener menos sentido. ¿Hay alguna forma de dejar de sentirme de ese modo? Ella me rodeó con un brazo por el hombro con ternura. No, parece que no.
Al día siguiente Jane no tenía fuerzas para levantarse de la cama, puesto que estaba demasiado débil para caminar, incluso con ayuda. Leímos la Biblia en su habitación. Se quedó dormida al cabo de pocos minutos. Otra semana tocó a su fin y el estado de Jane no hacía más que empeorar. Su cuerpo languidecía. Postrada en la cama parecía más diminuta, casi como si fuera una muñequita de porcelana. Jane, sollocé, ¿qué puedo hacer por ti? Jane, mi dulce Jane, se pasaba muchas horas durmiendo, incluso mientras le hablaba. No se movió ante el sonido de mi voz. Su respiración era rápida y débil. Me senté junto a la cama y la observé durante un rato, pensando en lo mucho que la quería. Sostuve su mano cerca a mi corazón, sintiendo la fragilidad de sus dedos descarnados. Una parte de mí quería gritar a todo pulmón, desesperadamente, pero en vez de eso, bajé su mano y la acomodé sobre la manta con delicadeza. Luego me giré hacia la ventana. Me pregunté por qué mi mundo se había venido abajo de esa forma. ¿Por qué eso tenía que sucederle a alguien como ella? Me pregunté si en la vida existía una lección más grande que lo que estaba sucediendo. ¿Acaso era todo, tal y como Jane solía decir, simplemente el designio del Señor? ¿Quería Dios que me enamorara de ella? ¿O que era una decisión que había tomado yo libremente? Cuanto más rato dormía Jane, más sentía su presencia a mi lado. Sin embargo, las respuestas a aquellas preguntas seguían siendo tan insustanciales como el día anterior. Fuera estaba dejando de llover y empezaban a abrirse algunos claros. Había sido un día sombrío, pero en aquellas últimas horas de la tarde el sol parecía querer asomar tímidamente entre las nubes. Bajo el fresco aire primaveral, detecté los primeros signos de la naturaleza que reverdecía. Los árboles empezaban a florecer, las hojas esperaban el momento justo para abrirse a otro nuevo verano. En la mesilla de noche junto a su cama vi la colección de objetos que Jane tanto apreciaba, varias fotografías de su padre en las que sostenía Jane de pequeña y en las puertas de la escuela de su primer día de clase. También me fijé en la pila de cartas que le habían enviado los niños del orfanato. Suspiré y alargué la mano para tomar la que estaba situada arriba de todo el montón, escrita con un lápiz de color. Simplemente decía: ponte buena pronto, te echo mucho de menos. Estaba firmada por Lydia, la pequeña que se había quedado dormida en la falda de Jane en Nochebuena. La segunda carta expresaba los mismos sentimientos, pero lo que realmente captó mi atención era el dibujo de un niño que se llamaba Roger. Había dibujado un pájaro volando sobre un arco iris. Con un enorme pesar, volví a doblar la hoja. No podía soportar mirar ese dibujo ni un segundo más. Mientras ordenaba la pila tal y como estaba al principio, me fijé en un recorte de periódico cerca de su vaso de agua. Cogí el trozo de papel y vi que hablaba de la función de Navidad. Era un artículo que habían publicado en el diario del domingo, el día después de la segunda función. En la fotografía, encima del texto, contemplé la única foto que nos habían hecho juntos. Parecía que hubiera pasado tanto tiempo. Observé aquel trozo de papel más de cerca. Mientras miraba la foto con atención, recordé lo que sentí aquella noche al verla. Escruté su imagen sin pestañear, en busca de cualquier señal que indicara que ella sospechaba lo que iba a suceder. Sabía que Jane era consciente de ello, pero su expresión aquella noche no la traicionó. En vez de eso, solo aprecié una felicidad radiante. Al cabo de unos minutos, suspiré y volví a dejar el recorte sobre la mesa. La Biblia seguía abierta con la misma por la misma página en la que la había dejado, y a pesar de que Jane estaba dormida, sentí la necesidad de leer un poco más. Finalmente llegué a un pasaje que decía: no es que te esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de tu amor en comparación con la dedicación de los demás. Las palabras tuvieron el efecto de una pesada losa sobre mí, y justo cuando iba a ponerme a llorar, de repente comprendí exactamente el significado de aquel mensaje.
Por fin Dios me había contestado. Entonces por fin supe lo que tenía que hacer. No podría haber llegado a la iglesia más rápido, ni que hubiera ido en coche. Tomé todos los atajos posibles, atravesé a la carrera varios patios traseros, salté vallas y en una ocasión me metí en el garaje de un vecino y salí por la puerta lateral. En aquellos instantes, todo lo que había aprendido del pueblo durante mi infancia jugaba a mi favor y si bien nunca había destacado por ser un gran atleta, ese día nadie podía pararme, propulsado por la idea que ocupaba toda mi atención. No me importaba mi aspecto cuando llegué a la iglesia. Estaba seguro de que Herbert ni se fijaría. Cuando finalmente entré en el edificio, aminoré la marcha intentando recuperar el aliento, mientras me dirigía hacia la puerta trasera, hacia el despacho del reverendo. Herbert alzó la vista cuando me vio y entonces comprendí por qué estaba allí. No me invitó a entrar, simplemente desvió la vista de nuevo hacia la ventana. En su casa, bregada con la enfermedad, ordenando y limpiando las habitaciones con una actitud casi obsesiva. En cambio, en su despacho había papeles esparcidos por toda la mesa y los libros se amontonaban por doquier, como si nadie hubiera puesto orden en las últimas semanas. Comprendí que aquel era el lugar donde Herbert pensaba en Jane, el reducto donde podía llorar tranquilo. Reverendo, musité suavemente. Él no contestó, pero entré de todos modos. Quiero estar solo, espetó con voz ronca. Ofrecía un aspecto consumido y abatido, tan cansado como los israelitas descritos en los salmos de David. Su cara estaba demacrada y su pelo se había vuelto más ralo desde diciembre, incluso más que yo. Quizás él tenía que mantener la vitalidad cuando estaba con Jane y el estrés que comportaba aquel esfuerzo lo estaba destrozando. Avancé un paso decidido hacia la mesa. Me miró antes de volver a girarse hacia la ventana. Por favor, vete, me ordenó en un tono vencido, como si ni siquiera tuviera fuerzas para mirarme. Quiero hablar con usted, dije con firmeza. No se lo pediría si no fuera importante. Herbert suspiró. Me senté en la silla que ya había ocupado en otra ocasión cuando había ido a pedirle si podía invitar a Jane a cenar en Nochevieja. Él, sin mirarme, me escuchó mientras yo le contaba mi idea. Cuando terminé, Herbert se giró hacia mí. No sé qué es lo que pensaba, pero al menos no dijo que no. En lugar de eso, se secó los ojos con los dedos y volvió a fijar la vista en la ventana. Incluso él estaba demasiado emocionado para hablar. Nuevamente emprendí la carrera sin acusar el cansancio. Mi objetivo me proporcionaba la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. Cuando llegué a casa de Jane, atravesé corriendo la puerta, sin llamar. La enfermera que estaba de guardia en su habitación salió al pasillo intranquila para averiguar el motivo de tanto ruido. No le di ni tiempo de hablar, sino que me adelanté. ¿Está despierta?, pregunté eufórico y aterrorizado al mismo tiempo. Sí, respondió la enfermera con cautela. Cuando se ha despertado, ha preguntado dónde estabas. Me disculpé por mi atropellada llegada y le di las gracias. A continuación le pedí que podía dejarnos solos unos momentos. Entré en la habitación de Jane y cerré parcialmente la puerta a mi espalda. Estaba pálida, muy pálida, pero su sonrisa me transmitió que seguía luchando. Hola, Landon, dijo con voz cansada. Gracias por volver. Tomé una silla y me senté a su lado. Acto seguido le cogí la mano. Al verla allí tumbada, se me formó un nudo en la garganta y de nuevo me invadieron unas tremendas ganas de llorar, aunque me contuve. Estaba aquí, pero te has quedado dormida y comenté. Lo sé, lo siento, por lo visto no consigo vencer el cansancio. Tranquila, es comprensible. Jane alzó la mano levemente y yo se la besé. Me incliné hacia ella y la besé también en la mejilla. ¿Me quieres?, le pregunté. Ella sonrió. Sí. ¿Quieres verme feliz? Mientras le formulaba la pregunta, se me aceleró el pulso. Por supuesto. Entonces, ¿harás una cosa por mí? Jane desvió la vista. Sus rasgos reflejaban una gran tristeza.
No sé si podré hacerlo, se disculpó. Pero si pudieras, ¿lo harías? Me resulta imposible describir la intensidad de mis sentimientos en aquel preciso instante. Amor, rabia, tristeza, esperanza y miedo, todos mezclados en un torbellino, avivados por el nerviosismo que me abrumaba. Jane me miró con curiosidad y mi respiración se agitó. De repente supe que nunca antes había experimentado un sentimiento tan profundo por nadie como en aquellos momentos. Mientras la miraba a los ojos, el hecho de ser plenamente consciente de mis sentimientos hizo que deseara por enésima vez tener el poder de acabar con aquella odiosa pesadilla. Si hubiera sido posible, habría intercambiado mi vida por la de ella. Quería expresarle mis sentimientos, pero el sonido de su voz silenció repentinamente el cúmulo de emociones que se habían apoderado de mí. Sí, lo haría, dijo finalmente, con una voz débil, pero a la vez llena de sorpresa. Aunque me costó un poco, logré recuperar el control de mí mismo. Volví a besarla y acto seguido le acaricié la cara, deslizando mis dedos por su mejilla con una extrema delicadeza. Me maravillé de la suavidad de su piel, de la bondad que vi en sus ojos, incluso en esos críticos momentos. Jane era perfecta. Se me formó otro nudo en la garganta, pero tal y como ya he dicho, sabía lo que tenía que hacer, puesto que tenía que aceptar que no estaba en mi poder curarla. Lo que quería hacer era darle lo que Jane siempre había soñado. Era lo que mi corazón me había estado pidiendo durante las últimas semanas. Entonces comprendí que Jane ya me había dado la respuesta que había estado buscando con tanto empeño, lo que mi corazón necesitaba encontrar. Me había dado la respuesta mientras estábamos sentados en el banco del vestíbulo, junto a la puerta del despacho del señor Jenkins, la noche que fuimos a verlo para preguntarle si podíamos representar la función en el orfanato. Sonreí con ternura y ella me correspondió con un leve apretón afectuoso en la mano, como si quisiera darme a entender que confiaba en mí y en la decisión que estaba a punto de tomar. Alentado, me incliné hacia ella y aspiré hondo. Tomé aire y dije, ¿quieres casarte conmigo? Un paseo para recordar, Nicholas Spark, capítulo 13. A los 17 años mi vida cambió para siempre. Mientras camino por las calles de Beaufort, 40 años más tarde, pensando en aquellos meses de mi vida, lo recuerdo todo con tanta claridad como si fuera ayer. Recuerdo que Jane contestó que sí a mi pregunta y que los dos nos pusimos a llorar juntos. Recuerdo la conversación que mantuve con Herbert y con mis padres para explicarles lo que necesitaba hacer. Ellos interpretaron que solo lo hacía por Jane, y los tres intentaron disuadirme, sobre todo cuando se enteraron de que ella había dicho que sí. No comprendían y tuve que dejárselo claro que necesitaba hacerlo por mí. Estaba enamorado de ella, tan profundamente enamorado que no importaba si estaba enferma, ni que no pudiéramos estar juntos mucho tiempo. Ninguno de esos factores me parecía relevante. Lo único que deseaba era hacer lo que mi corazón me dictaba. Era la primera vez que Dios me hablaba de forma directa y de ningún modo pensaba desobedecerlo. Supongo que algunos pensarán que lo hice por pena. Los más escépticos quizás incluso se preguntarán si lo hice porque sabía que Jane pronto moriría, por lo que en realidad no asumía un compromiso a largo plazo. La respuesta a ambas preguntas es no. Me habría casado con Jane Sullivan, fuese lo que le deparara el futuro. Me habría casado con Jane Sullivan si el milagro por el que tanto había rezado se hubiera cumplido de repente. Lo supe en el momento en que se lo pregunté y hoy sigo teniendo la misma certeza. Jane era más que simplemente la mujer a la que amaba. En aquel año ella me había ayudado a convertirme en el hombre que soy.
Con su mano firme me mostró la importancia de ayudar al prójimo. Con su paciencia y bondad me enseñó el verdadero significado de la vida, su valentía y optimismo, incluso en los momentos más graves de su enfermedad, fueron lo más sorprendente que jamás he visto. Herbert nos casó en la iglesia bautista, con mi padre de pie a mi lado como padrino. Eso fue otro de los logros que Jane. En el sur, la tradición marca que tu padre esté a tu lado el día de tu boda, pero para mí hubiera sido una tradición sin sentido antes de que Jane llegara a mi vida. Ella nos había unido a mi padre y a mí de nuevo. Además, también había conseguido cerrar alguna de las heridas entre nuestras dos familias. Después de lo que mi padre había hecho por Jane y por mí, supe que siempre podría contar con él. A medida que pasaron los años, nuestra relación se fue consolidando con más fuerza hasta el día de su muerte. Jane también me enseñó el valor de saber perdonar y el enorme poder de redención que conlleva el perdón. Me di cuenta el día en que Eric y Margaret fueron a visitarla en su casa. Jane no guardaba ningún rencor. Ella vivía su vida tal y como marcaba la Biblia. Jane no fue solo el ángel que salvó a Tom Thornton, sino que también fue el ángel que nos salvó a todos. El 12 de marzo de 1959, tal y como ella había deseado, la iglesia estaba abarrotada de gente. En la nave había más de 200 personas y más que esperaban al otro lado de las puertas. Dado que decidimos casarnos con tan poca antelación, no tuvimos tiempo para muchos preparativos y la gente se tomó el día libre con el fin de aportar su granito de arena para que fuera un día especial, simplemente mostrándonos su apoyo con su presencia. No faltaba nadie, todos estaban allí, la señorita Garber, Eric, Margaret, Eddie, Sally, Carey, Angela e incluso Leo y su abuela. Todos los ojos se humedecieron cuando sonó la música que acompañó la entrada de Jane a la iglesia. A pesar de que estaba muy débil y llevaba 2 semanas sin levantarse de la cama, insistió en recorrer el pasillo andando hasta el altar de la mano de su padre. Es muy importante para mí, Landon. Es parte de mi sueño, ¿recuerdas? A pesar de que pensé que no sería posible, simplemente asentí. Su fe no dejaba de maravillarme. Sabía que planeaba llevar el vestido que había usado en el teatro la noche de la función. Era el único vestido blanco disponible, con tan poca antelación, aunque yo sabía que le quedaría más holgado que en aquella otra ocasión. Me estaba preguntando qué aspecto tendría Jane en aquel vestido cuando mi padre depositó una mano sobre mi hombro mientras permanecíamos de pie junto al altar, delante de toda la congregación. Hijo mío, me siento muy orgulloso de ti. Yo asentí. Yo también estoy orgulloso de ti, papá. Era la primera vez que le decía algo como aquello. Mi madre, sentada en la primera fila, se secaba los ojos con un pañuelo cuando empezaron a sonar las primeras notas de la marcha nupcial. Las puertas se abrieron y vi a Jane sentada en su silla de ruedas, con una enfermera a su lado. Con todas las fuerzas que le quedaban, logró ponerse de pie, ayudada por su padre. Acto seguido, ambos empezaron a avanzar lentamente por el pasillo central. Todo el mundo en la iglesia permaneció sentado en silencio. A mitad del pasillo, Jane pareció perder súbitamente las fuerzas y se detuvieron para tomar aliento. Ella entornó los ojos. Por un momento pensé que no sería capaz de continuar avanzando. Sé que solo pasaron unos 10 o 12 segundos, pero me parecieron muchos más. Finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza. Tras aquella señal, Jane y Herbert reemprendieron la marcha. Mi corazón se hinchó con un orgullo indescriptible. Recuerdo que en esos momentos pensé que aquel paseo hasta el altar, era el más difícil que nadie tendría que hacer jamás. En todos los sentidos, fue un paseo para recordar. La enfermera había llevado la silla de ruedas hasta el altar por uno de los pasillos laterales mientras Jane y su padre avanzaban hacia mí.
Cuando ella llegó a mi lado, se oyeron susurros de alegría y todo el mundo se puso a aplaudir espontáneamente. La enfermera colocó la silla de ruedas en la posición adecuada y Jane volvió a sentarse, exhausta. Con una sonrisa, me arrodillé para ponerme a la misma altura que ella. Mi padre hizo lo mismo. Herbert, después de besar a Jane en la mejilla, tomó su Biblia para iniciar la ceremonia. De repente, parecía haber abandonado el papel de padre de Jane para convertirse en otra persona más distante, seguramente para ser capaz de contener sus emociones. Sin embargo, podía ver cómo se debatía. Mientras permanecía de pie delante de nosotros, Herbert parecía un torreón a nuestro lado, y comprendí que no había pensado en la diferencia de altura. Por un momento permaneció allí plantado, en silencio, indeciso. Entonces, para sorpresa de todos, decidió arrodillarse. Jane sonrió y buscó la mano libre de su padre. Luego cogió la mía para unirnos. Herbert inició la ceremonia en la forma tradicional. Después leyó el pasaje de la Biblia que Jane me había señalado una vez. Consciente de lo débil que estaba su hija, pensé que nos pediría que recitáramos los votos de inmediato, pero, una vez más, Herbert me sorprendió. Miró a Jane y a mí, a la congregación y luego otra vez a nosotros dos, como si buscara las palabras adecuadas. Se aclaró la garganta y alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Esto es lo que dijo. Como padre, se supone que tengo que entregar a mi hija, pero no estoy seguro de que sea capaz de hacerlo. La congregación se quedó en silencio. Herbert me hizo una señal con la cabeza, como indicándome que tuviera paciencia. Jane me apretó la mano para darme su apoyo. No puedo entregar a Jane de la misma forma que no puedo entregar mi corazón, pero lo que sí puedo hacer es dejar que otra persona comparta la alegría que ella siempre me ha dado. Que Dios os bendiga a los dos. A continuación, dejó la Biblia a un lado, se inclinó hacia mí y me ofreció su mano. Yo la acepté, cerrando de ese modo el círculo. Seguidamente, nos invitó a recitar los votos. Mi padre me entregó el anillo que mi madre me había ayudado a elegir y Jane me dio otro. Los deslizamos entre nuestros dedos. Herbert nos observaba atentamente mientras intercambiábamos los anillos. Cuando terminamos, nos declaró marido y mujer. Besé a Jane con ternura al tiempo que mi madre rompía a llorar. Después sostuve la mano de Jane entre la mía. Ante Dios y ante el pueblo, había prometido amarla con devoción, en la salud y en la enfermedad. Me he de confesar que nunca me había sentido tan bien conmigo mismo como después de aceptar aquel compromiso. Lo recuerdo como el momento más maravilloso de mi vida. Han pasado 40 años y todavía puedo recordar todos los detalles de aquel día. Quizás ahora tenga más años y sea un poco más sabio. Quizás haya vivido otra vida desde entonces, pero sé que cuando llegue mi hora, los recuerdos de aquel día constituirán las últimas imágenes que llenen mi mente. Todavía la amo y nunca me he quitado el anillo. En todos estos años no he sentido el deseo de hacerlo. Respiro hondo, aspirando el fresco aire primaveral, a pesar de que Beaufort ha cambiado, como yo. El aire sigue siendo el mismo. Todavía es el aire de mi infancia y de mi juventud, el aire de mis 17 años cuando expiro. Vuelvo a tener 57 años, pero no importa. Sonrío serenamente, con la vista fija en el cielo, consciente de que aún hay una cosa que no te he contado. Ahora creo que a veces los milagros suceden.